Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que nos toca a todos: cómo poner un poco de orden en este caos digital en el que vivimos. Vamos a explorar juntos las claves para navegar esta era de la información sin ahogarnos en el intento. Es una pregunta que la verdad casi se responde sola, ¿no? Esa sensación de estar, sepultado bajo un bombardeo constante de datos, de noticias, de notificaciones, es algo que yo diría define nuestra época, una experiencia prácticamente universal. Pues resulta que esa sensación tiene nombre, y es infoxicación. Suena fuerte, ¿verdad? Pero describe perfectamente el problema central del que vamos a hablar. Ese exceso de información que llega a un punto en que nos satura y, en el peor de los casos, nos intoxica. Y fíjate qué buena esta metáfora del filósofo Zygmunt Bauman, porque lo clava. Describe la situación a la perfección. Estamos en medio de una auténtica inundación de datos y, paradójicamente, lo que más cuesta encontrar es la información fiable, la de calidad, el agua potable. Una tarea que se vuelve cada vez más difícil, pero absolutamente crucial. Vale, pues entremos de lleno en esto. Estamos viviendo, sin duda, en lo que podríamos llamar la era de la infoxicación. Y claro, esto nos presenta un entorno con unos desafíos, únicos y constantes. Y claro, si la infoxicación es el problema, su gran cómplice, su gasolina, son las fake news. Todos hemos oído hablar de ellas. Son esos bulos, esas noticias falsas que no solo contaminan el paisaje informativo, sino que se propagan, a una velocidad de vértigo. Así que la pregunta del millón es: ¿cómo filtramos todo ese ruido? ¿Cómo encontramos esa agua potable de la que hablábamos? Bueno, la solución no pasa por desconectarse del todo, eso hoy es casi imposible. Pasa por equiparse con un nuevo tipo de herramientas, una nueva forma de leer el mundo: la alfabetización digital y mediática. Y aquí es donde entramos en el meollo de la cuestión. Vamos a ver qué es exactamente esto de la alfabetización digital, a desglosar en qué consiste de verdad esta nueva forma de entender y de moverse por el mundo digital. Y ojo, que esta idea no es de ayer. Sus raíces se remontan a los años 70, con la UNESCO y un concepto llamado educomunicación. Es básicamente un campo donde se cruzan la educación y la comunicación. Y la clave está en que no se trata solo de usar los medios para enseñar, sino, y esto es lo importante, de enseñar a entender los propios medios. Y es que esto va mucho más allá de simplemente saber hacer clic o tocar una pantalla. La idea de lo que significa ser competente en el mundo digital ha evolucionado, y mucho. Ya no basta con saber manejar el aparato. Aquí vemos un contraste que lo explica todo. Antes, el enfoque era puramente instrumental, ¿verdad? Se trataba del cómo usar este programa, cómo manejar este aparato. Ahora, el enfoque es lo que se llama dialógico. Se centra en el por qué, es decir, entender el impacto social de la tecnología, participar de una forma mucho más crítica y, sobre todo, preguntarse por el porqué de las cosas. Y esta es la idea clave, el gran cambio de paradigma. La verdadera alfabetización digital hoy en día no está en la habilidad técnica, no está en los dedos, está en la cabeza. Es fundamentalmente una cuestión de pensamiento crítico. Vale, y para entender esto del pensamiento crítico en el mundo digital un poco mejor, los expertos lo han desglosado en diferentes dimensiones. Vamos a ver cuáles son esos componentes clave. Son 6, ni más ni menos, 6 dimensiones fundamentales que, cuando se combinan, son las que de verdad conforman a un ciudadano o ciudadana digital completo y competente. Vamos a repasarlas una por una. Primero, la dimensión operativa. Esta es la base de todo, el saber hacer, manejar las herramientas. Después subimos un peldaño, a la cognitiva. No solo usar las herramientas, sino usarlas de forma inteligente para analizar y resolver problemas. Luego viene la dimensión crítica, que es, probablemente la más importante de todas hoy en día. Se trata de desarrollar autonomía, de entender la ética detrás de la información. La dimensión social es clave también. Se enfoca en cómo participamos y colaboramos en línea. La emocional es súper relevante, cómo gestionamos nuestra identidad digital, las relaciones, los riesgos. Y por último, la proyectiva, que es la que mira al futuro, usar la tecnología para innovar y crear soluciones nuevas. Todas juntas, eso es lo que nos convierte en ciudadanos digitales de verdad. Muy bien, ya tenemos la teoría. Ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo se aplican todas estas habilidades para navegar por ese laberinto y, sobre todo, para combatir los problemas de los que hablábamos al principio? Pues uno de los mayores desafíos que tenemos delante son las famosas cámaras de eco. A todos nos suena. Los algoritmos están diseñados para mostrarnos contenido que nos gusta, que confirma lo que ya pensamos. Y claro, esto refuerza nuestras opiniones y, sin darnos cuenta, nos aísla de cualquier perspectiva que sea diferente. Es un mecanismo que, si no tenemos ese pensamiento crítico del que hablamos, nos acaba encerrando en una burbuja.
Pero bueno, tenemos herramientas para luchar contra esto, y una de las más potentes es el fact-checking, la verificación de datos. Nos da la capacidad a cualquiera de nosotros de comprobar si una afirmación es cierta antes de creérnoslas, y sobre todo antes de compartirla. Es, por así decirlo, un acto fundamental de higiene digital. Y todo esto nos lleva a una pregunta clave, claro. ¿Quién tiene la responsabilidad de fomentar esta nueva forma de alfabetización? ¿Es una tarea individual de cada uno o es algo más colectivo? Pues la respuesta parece clara. Es una responsabilidad compartida, un esfuerzo que se apoya en 3 grandes pilares. El primero, la familia, porque todo empieza en casa, fomentando esos hábitos críticos desde que somos pequeños. El segundo, por supuesto, es la escuela, que tiene el enorme reto de integrar la ciudadanía digital como parte fundamental de la educación. Y el tercero, como no, son los propios medios de comunicación, que tienen el deber de ser transparentes y rigurosos. Al final, la idea central es esta. Convertirse en un ciudadano digital que sea crítico y consciente no es tarea de un solo grupo, no es algo que se pueda delegar, es una labor de todos. Nos involucra a cada uno de nosotros, en todos los ámbitos de la sociedad. Y nos vamos con una última reflexión, una pregunta para llevarse a casa. En este mundo de feeds personalizados, que está diseñado para darnos la razón constantemente, ¿cómo podemos buscar activamente información que desafíe nuestra propia perspectiva? El verdadero acto de crecimiento personal e intelectual está ahí, en buscar aquello que nos contradice. La pregunta es, ¿cómo convertimos eso en un hábito? Ese, sin duda, es el gran desafío.